Muy bien, hermanos, quiero invitarlos a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Estamos estudiando juntos el tema de la disciplina y ustedes saben la dinámica, ¿no? Siempre hacemos un pequeño repaso porque, bueno, en este caso estamos tratando un tema que es bastante grande. Yo les pediría que hasta no finalizar no saquemos conclusiones apresuradas, sino que utilicemos todo el paquete que vamos a estar mirando para tener la conclusión más completa posible acerca de este tema. Es un tema que quizá en algunos casos puede ser un poquito espinoso, difícil de tratar, pero la palabra del Señor nos dice lo suficiente para que nosotros entendamos lo que el Señor quiere que sepamos respecto a este tema de la disciplina. En las dos enseñanzas anteriores hemos estado enfocándonos principalmente en lo relacionado con la disciplina, podríamos decirlo así, directa que Dios ejerce sobre aquellos que Él ha tomado como hijos amados. Por el Señor mismo, aquí no encontramos la intervención de ningún intermediario, sino que Dios mismo está trabajando en cada uno de sus hijos para producir en cada uno de nosotros, porque nos ama, el carácter del Señor Jesucristo. Inicialmente vimos el ejemplo de Ananías y Zafira, una pareja de creyentes que tomaron la decisión de engañar a los discípulos, engañar al Espíritu Santo, y que evidentemente esto trajo una consecuencia bastante fuerte para su vida. Vimos que el pecado que ellos cometieron fue un pecado deliberado. Ellos planearon ese engaño, planearon engañar a Pedro con la ofrenda que ellos habían llevado en ese momento. Ellos no se arrepintieron ni confesaron su pecado a tiempo y por eso Dios les quitó la vida. Ahora, en ese primer escenario vemos que Pedro cumple el papel más como de un mensajero, ¿cierto? Que está confrontando a Ananías y Zafira con el pecado que ellos estaban cometiendo. Pero la intervención directa fue del Señor. El Señor fue quien juzgó la situación de Ananías y Zafira y corrigió fuertemente a esta pareja. Luego, en el siguiente domingo, que fue el domingo pasado, estuvimos estudiando Hebreos capítulo 12. Y ahí vimos que, primero vimos como el ejemplo, un ejemplo práctico en el caso de Ananías y Zafira, pero luego ya en Hebreos capítulo 12 estuvimos mirando cómo entender lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Vimos que la disciplina depende del carácter de Dios. Dios es santo y Dios también es amor, ambas cosas. Por su amor, Él nos ha escogido como hijos. Él quiere el bien más supremo que Él puede darnos a nosotros, y ese bien más supremo que Él quiere darnos es el que nosotros participemos de su santidad. En otras palabras, que nosotros disfrutemos de una eterna comunión con Dios en los cielos y la tierra nueva que Él va a traer. Es toda una eternidad de comunión con el Dios santo. Pero también el carácter de Dios es santo, lo que significa que Dios al escogernos como hijos, Dios quiere que nosotros también seamos santos. Ser santos porque yo soy santo. Sean santos en toda su manera de vivir. Entonces, el carácter de Dios tiene que ver con la disciplina de Dios. Él es santo, Él es amor, por su santidad nos disciplina para que participemos de su santidad, pero también por su amor, porque Él quiere el mejor bien para nosotros. Otra vez que estemos con Él en una comunión eterna en los cielos. Y finalmente veíamos que la disciplina no es solamente castigo, ¿cierto? Siempre que pensamos en disciplina, inmediatamente pensamos en la vara. Y sí está relacionado. Pero disciplina vimos que son 4 cosas. Es como un paquete de formación de Dios para sus hijos. Todo el tiempo estamos siendo disciplinados por el Señor. Todo el tiempo estamos bajo la disciplina de Dios. En primera instancia es una disciplina formativa, que es a través de la palabra de Dios, pero también a través de las pruebas que experimentamos en el día a día. Las pruebas no son castigos, son situaciones en las que Dios nos permite estar a los creyentes para que a través de esas situaciones, mientras enfrentamos esas situaciones, nosotros maduremos, ¿cierto? Crezcamos, nos desarrollemos como hijos de Dios, cada día seamos más parecidos al Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros no queremos estar bajo la disciplina formativa de Dios, entonces también encontramos la disciplina preventiva. Entonces, cuando los hijos se quieren como descarriar, ¿cierto? Queremos tomar un camino de pecado. Entonces Dios a través de su palabra nos advierte
hijo, ese camino es peligroso, ese camino te va a hacer daño, no te metas por ahí, escucha mi voz, ¿cierto? Dios nos advierte, el pecado va a traer consecuencias terribles a tu vida. La disciplina correctiva, que ya es cuando el hijo no ha querido escuchar, ¿cierto? No ha aceptado la formación de Dios, no ha querido escuchar las advertencias o prevenciones de Dios, y finalmente ahí sí hablamos de la varita, ¿cierto? Gracias a hermana Fabiola, el texto de Hebreos utilizaba reprensión y azote, ¿cierto? Utilizaba esas dos palabras. Y finalmente vimos que la disciplina es ejemplarizante, es decir, cuando Dios disciplina a uno de sus hijos en esa forma correctiva, Dios además está comunicando algo al resto de nosotros los creyentes. Nos está diciendo, hijos, con el pecado no se puede jugar, ¿cierto? Soy un Dios santo y quiero que mi pueblo, mi iglesia, sea santa. Así que el ejemplo de Ananías y Zafira en ese entonces trajo un gran temor al corazón de los creyentes. No un temor de pánico, sino un temor de ese respeto reverente por la santidad de Dios. Mi Dios es un Dios con el cual no se puede jugar. Yo debo vivir una vida que le honre a Él. Entonces cumplió ese efecto de dar ejemplo también a otros. Y por supuesto, también para nosotros hoy en día, que cuando nosotros pensamos en pecar debemos recordar, pero esto no le agrada al Señor, ¿cierto? Si no lo hacemos por amor, por lo menos recordemos la vara de la disciplina que Dios puede usar para corregirnos si es que no estamos andando en sus caminos. Bien, ese es el resumen, ¿cierto?, de lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a enfocarnos en el otro tipo de disciplina que nosotros vemos en la palabra del Señor. Ya no solamente la disciplina directa de Dios, sino que ahora vamos a ver que la iglesia del Señor también es un medio a través del cual Dios disciplina a los creyentes. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un instrumento de Dios para traer disciplina a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia disciplina a la iglesia por la autoridad que el Señor Jesucristo ha delegado sobre nosotros como cuerpo que somos del Señor Jesucristo. Ahora, no es exactamente igual, pero es parecido. Una comparación que nosotros podríamos hacer en ese sentido. Y es con lo que pasa en el medio civil, en el mundo en general fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios también ha delegado autoridades en el mundo civil para mantener orden dentro de la vida cotidiana, ¿cierto? Y tenemos los poderes que en nuestro caso como una democracia son poderes que están distribuidos, o por lo menos así está en el papel, ¿cierto? No siempre se ejerce de esa forma, pero por lo menos así está en la carta de nuestra Constitución. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muchas gracias. De la misma forma, en la iglesia también tenemos orden, tenemos, digámoslo así, roles que han sido dados por el Señor dentro de la iglesia que nos ayudan a ejercer la función y el rol de la disciplina en el contexto de la iglesia. Pero vamos otra vez a dedicar un buen tiempito, no solamente hoy, sino también en los próximos domingos, a hablar acerca de este tema para que otra vez podamos tener el panorama más amplio posible acerca de esto. Entonces, lo que quiero que hagamos hoy es lo siguiente. Así como hicimos con el caso pasado, vamos a mirar un ejemplo en la Biblia de la disciplina en el contexto de la iglesia y luego en los domingos siguientes vamos a profundizar un poquito más viendo por qué fue que se hicieron las cosas que se hicieron en ese caso en particular. Entonces, quizás es posible que algunas cosas de hoy vayan a quedar inconclusas, pero la intención un poco es que nosotros estemos reflexionando, estemos pensando, estemos incluso evaluando, ¿cierto?, discerniendo lo que nosotros estamos escuchando con el fin de que podamos hacer todos juntos ese buen ejercicio. Y va a pasar lo mismo en el tiempo del miércoles. Les voy a pedir que mientras estamos en el miércoles en el tiempo de reflexión del pasaje, si hay preguntas, si hay cosas que no quedaron muy claras, o si quizá hay algo en lo cual usted dice, yo quisiera que el pastor en el estudio profundizara un poco más acerca de esto, tomamos nota de eso, por favor me lo hacen llegar a través de los hermanos encargados, o me lo escriben a mí directamente, también puede ser, y lo vamos a tener en cuenta dentro del desarrollo de esto. Pero bien, ya mucha introducción, vamos a ir
al texto. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer este pasaje completo. Ustedes por favor me siguen allí en sus Biblias. Titulado Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su prójimo, de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué les parece, mis hermanos, este pasaje? Bastante radical, ¿cierto? Lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Pero otra vez vamos a tratar de entender no solamente el caso en particular que estamos viendo aquí, sino todo lo que hay detrás del tema de la disciplina en el contexto de la iglesia. Lo primero que quiero que miremos aquí, mis hermanos, es un caso de fornicación o un caso de pecado. Y lo encontramos allí en el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, 5.1? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Muy bien, Pablo describe el pecado en específico que se está cometiendo aquí en la iglesia de Corinto como un pecado de fornicación. La palabra fornicación en el contexto de la Biblia es la palabra porneia, una palabra en el idioma griego. ¿A qué se les parece esa palabra? Porneia, como a pornografía, ¿cierto? Esa palabra porno tiene que ver con fornicación, relaciones sexuales ilícitas, pero en un contexto más amplio, con todo tipo de inmoralidad sexual. Así que en la Biblia esa palabra se usaba para describir cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ahora bien, es un tipo de inmoralidad sexual muy específico el que Pablo está describiendo aquí. Básicamente Pablo lo describe con la frase: alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, hay muchas cosas que no sabemos en cuanto al caso, detalles acerca de cómo sucedió esto, cómo este hombre llegó a semejante pecado. Sin embargo, el pasaje nos da lo suficiente para que nosotros podamos tener la idea más clara posible acerca de lo que está sucediendo aquí. Lo primero que nosotros podemos ver es que se trata de una relación estable entre este hombre y la mujer de su padre. Cuando digo estable, no me refiero a estable en el buen sentido de la palabra, sino me refiero a algo que ha sido prolongado en el tiempo. Fíjense que dice tiene, en verbo presente continuo, es decir, este hombre desde hace algún tiempo ha estado en una relación con
la mujer de su padre, que permanece hasta el momento en el cual Pablo está escribiendo esta carta. Entonces es algo que ha sido sostenido, algo que se ha desarrollado durante un cierto tiempo. Cuando Pablo dice la mujer de su padre, entendemos que no se trata de un caso de incesto estrictamente hablando. Incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad. En este caso Pablo dice la mujer de su padre, no se refiere a él como su madre, ¿cierto? No dice específicamente su madre. Entonces entenderíamos que hay un caso de inmoralidad sexual, pero no se trata de un incesto propiamente dicho. Ahora, ¿por qué hago este ejercicio, mis hermanos? Porque nosotros el pecado tenemos que llamarlo por su nombre, ¿cierto? A veces cuando necesitamos tratar con un tema específico, con un pecado específico, debemos identificarlo claramente. Porque si no lo identificamos claramente, difícilmente vamos a poder tratarlo con la seriedad y con la sabiduría que ese caso requiere. También podemos ver un poco acerca de que este hombre es un miembro de la iglesia, así que podemos asumir que Pablo está hablando de una persona que es creyente, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es un miembro de la iglesia? Un versículo que nos da una pista al respecto de eso es el versículo 12, donde Pablo dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Es decir, yo me atrevo a pronunciar un juicio sobre esta situación porque se trata de algo que está dentro del contexto de la iglesia. Yo no soy una autoridad judicial que está delante de un estrado, ¿cierto?, para emitir juicios sobre conductas civiles que están tipificadas, digámoslo así, en nuestras constituciones, leyes y decretos, sino que yo estoy en el contexto de la iglesia. Esta persona es un miembro de la iglesia y tenemos que tratar el asunto que se está presentando con la seriedad del caso. Y también podemos identificar un poco que la mujer de la que se está hablando al parecer no es creyente, porque ella no está siendo llamada a rendir cuentas respecto al asunto. Pablo todo el tiempo habla acerca del hombre, ¿cierto? Pero el pecado lo están cometiendo los dos. Entonces, ¿por qué no decirle a la mujer que también tiene que venir y rendir cuentas delante de la iglesia? En este caso, porque lo más probable es que esta mujer es una mujer incrédula, no pertenece a la iglesia de Corinto, a la iglesia que se encontraba allí en ese lugar. Entonces, mis hermanos, también podemos deducir esto: el hombre es un creyente, o es un hermano, o es una persona que hace parte de la iglesia; la mujer no lo es. Y finalmente, no sabemos nada en cuanto al padre, ni lo que pensaba, ni lo que decía con respecto a esto. Ahora, en la sociedad romana no tenían, digámoslo así, los criterios de hogar que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Nosotros entendemos que un hogar bíblico es hombre, mujer y los hijos dentro del contexto de ese hogar, un hombre y una mujer. En estas sociedades los hombres a veces tenían una esposa, a veces más esposas, y también tenían concubinas. Sin embargo, Pablo quiere que los creyentes entiendan que el estándar de la iglesia del Señor Jesucristo es muy diferente al estándar del mundo, ¿cierto? La iglesia de Cristo no se rige por las políticas, por los pensamientos y por las ideas de este mundo, sino que la iglesia de Cristo se rige por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos lo que Dios nos mandó allá en el principio, ¿cierto? Dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, aunque eso es una realidad, aunque en la sociedad romana había muchas cosas que eran permitidas, que no estaban bien para la iglesia del Señor Jesucristo, también es cierto que este pecado en particular, que estaba siendo cometido por un miembro de la iglesia de Corinto, era un pecado tan escandaloso y tan vergonzoso que incluso los incrédulos se escandalizaban de lo que estaba sucediendo con esta persona. Fíjense que en el versículo 1 el apóstol Pablo dice: hay fornicación entre vosotros, y tal fornicación, o de tal grado, que incluso no se nombra entre los gentiles. O sea, este hombre estaba actuando, su proceder era tan grave que un incrédulo se vería más santo que él en ese momento de su vida. O sea, era tan vergonzoso lo que estaba sucediendo que incluso para los incrédulos sería inaceptable lo que estaba pasando allí.
Obviamente el estándar de la iglesia tiene que ser mucho más alto, ¿cierto? Tenemos que estar mucho más arriba del estándar de este mundo, porque nosotros creemos en la palabra del Señor. Así que bien, estamos mirando entonces este pecado, pero alguno pensará, pastor, perdóneme, pero estoy escuchando bien, ¿cierto? Estoy escuchando bien lo que está diciendo. Está diciendo que en la iglesia en Corinto había un fornicario que mantenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. ¿Me está diciendo eso? Y la respuesta es sí, eso es lo que estoy diciendo, porque prácticamente estoy leyendo lo que la Biblia dice. Y de pronto otro preguntará, pastor, o sea que algo así se podría llegar a presentar en medio de nuestra iglesia. La respuesta es, no quisiéramos, no debería ser, porque no es conforme a la santidad que Dios quiere para su iglesia, pero que si algo se podría presentar como esto en medio nuestro, la respuesta es sí, se podría presentar. Ahora, quizás nosotros nos escandalizamos un poco por este pecado en particular, y quizás otros pecados que son muy llamativos, ¿cierto? Adulterio, fornicación, pornografía, etc. Esos son pecados que nos escandalizan. Pero la verdad, hermano, es que cuando nosotros venimos a ser parte de esta familia en Cristo Jesús, llegamos lavados por el Señor, perdonados de nuestros pecados, pero llegamos con muchos problemas que tienen que ser resueltos en nuestra vida, en nuestro caminar diario con el Señor. Recuerdan que el domingo pasado hablábamos de la santificación, la obra de santificación de Dios en nosotros. Y esa obra es la santificación inicial, cuando Dios perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo. La santificación definitiva, cuando vayamos al cielo para estar con el Señor para siempre. Y la santificación progresiva, que es continua y es progresiva, que es lo que está sucediendo con nosotros en el tiempo presente. Cada uno de nosotros estamos siendo transformados diariamente por el Señor en esos hábitos pecaminosos que hemos traído a lo largo de nuestra vida. El Señor está trabajando constantemente en nosotros para hacernos más parecidos al Señor Jesucristo. Entonces, es posible que un hermano en medio nuestro pueda llegar a caer en un pecado como este e incluso como otros pecados que también requerirán que sean tratados y revisados por la iglesia del Señor. Claro que sí, mis hermanos. Esto es una realidad que puede llegar a suceder. No es algo deseable, pero es una realidad de la cual nosotros como iglesia debemos ser conscientes. Y esa es precisamente la razón por la que Dios en su palabra nos enseña acerca de la disciplina. Porque cuando ese tipo de cosas se presenten, nosotros como iglesia debemos estar preparados para lidiar con esas situaciones y hacerlo en una manera que honre al Señor y sea de testimonio dentro de la iglesia, pero también, si el caso extiende, también sea de testimonio para los que están afuera. De que la iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia que se siente cómoda con el pecado. Que el pecado no haya cabida en el corazón de la iglesia, sino que el pecado en el corazón de la iglesia es tratado, es enseñado, es advertido, es corregido y finalmente, si se llega a esos límites, también tiene que ser tomado como ejemplo para otros de lo que no se debe hacer en el contexto de nuestra comunión como hijos de Dios con nosotros, los unos con los otros, pero también directamente con nuestro Dios. Ahora vamos a ver una respuesta incorrecta de la iglesia de Corinto a la situación de pecado que se estaba presentando en este caso. Vamos a ver qué es lo que debieron haber hecho después, pero primeramente vamos a ver qué fue lo que no hicieron o lo que hicieron mal en este caso. Y para eso necesitamos ver los versículos 2 y 6. Y vamos a mirar cada una de estas cosas. Dice Pablo, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, aquí se está presentando algo muy grave, mis hermanos, en la iglesia en Corinto. Está presentando algo muy serio, pero ustedes están envanecidos. Y en el versículo 6 Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué significan estas dos palabras? Envanecimiento es orgullo, arrogancia o vanidad. Y jactancia es expresar un alto grado de autoconfianza, ¿cierto? Expresar un alto grado de autoconfianza. O como bien dice la doctora Olga por ahí, ¿cierto? Como levantarse, ¿cierto? Erguirse o levantar el rostro como con esa autoconfianza. O incluso orgullo o arrogancia. Son dos palabras que están muy ligadas la una
con la otra. Ahora, en cuanto a qué eran arrogantes o estaban envanecidos los corintios, eso lo sabemos un poco por el contexto general de la carta, no solamente por lo que dice en este pasaje, pero el envanecimiento y la arrogancia de ellos era por el conocimiento y la sabiduría que ellos habían adquirido, pero Pablo les hace ver que aunque ellos tienen mucho conocimiento y sabiduría, realmente ellos están ignorando la voluntad de Dios respecto a este asunto en particular que ellos tienen que tratar en ese momento. Pablo los hace reflexionar mediante un ejemplo, y es el ejemplo de la levadura que nosotros encontramos allí en el versículo 6. La segunda parte del versículo 6 dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, los que han trabajado en panadería, repostería y todo eso, entienden un poco mejor este tema, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos una masa de harina que ya ha sido preparada y todo eso para hacer pan, y nosotros aplicamos un poquito de levadura a esa masa, ¿qué va a suceder? Ella se va a regar completamente, ¿cierto? Se va a regar completamente por toda esa masa. Entonces Pablo les está diciendo a los hermanos allí en Corinto: ustedes no están prestando suficiente atención a esto. Ustedes piensan que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, pero están ignorando el deber que ustedes deben cumplir como iglesia en este momento en particular. Ustedes están permitiendo que esa poca levadura del pecado de este hombre se siga extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que contamine la masa por completo. Y eso puede suceder en varias maneras. Eso puede suceder porque ese tipo de comportamientos a veces producen divisiones en la iglesia. Cuando algunos de nosotros tomamos partidismo por la situación, por ejemplo, ese hermano, ay, pobrecito ese hermano, ¿cierto? Pobrecito el hermano, fulano, el alguno que se menciona ahí, pobrecito ese hermano, ¿cierto? Entonces hay que consentirlo, que no se vaya de la iglesia, pobrecito ese hermano. Y otro dirá: no, hermano, necesitamos hacer algo al respecto de eso. Pero como no se toma una decisión a tiempo, como no se conversa acerca de estas cosas, entonces eso va ganando lugar y finalmente produce bastante dolor en medio de la iglesia. Esa podría ser una forma en que afectaría a la iglesia. Pero otra manera es cuando otros miran el ejemplo de esta persona y piensan que está bien hacerlo de esa manera. Finalmente no ocurre nada. Ese hermano se comporta de esta forma, está haciendo estas cosas terribles, entra y sale de la iglesia como si nada estuviera pasando. Entonces se supone que debe estar bien, ¿cierto? Si yo hago lo mismo, no pasa nada al respecto. Entonces, al no hacer nada, realmente estamos haciendo algo. Estamos permitiendo que, como la levadura en la masa del pan, ese pecado contamine y contagie al resto de la levadura, obviamente utilizando la comparación de la levadura como nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos esa masa, ¿cierto? Ahora tenemos que preguntarnos si somos masa de harina pan, harina de trigo o harina de maíz. Bueno, somos de la mejor calidad porque somos la masa de Dios. Ahorita voy a hacer un comentario sobre eso más adelante. Pero si nosotros no tomamos acción a tiempo, ese pecado, que quizás es poquito, ¿cierto? Parece insignificante en algunos casos inclusive, se va a extender y va a producir un gran daño porque va a afectar a toda la iglesia, en este caso en Corinto, acá obviamente aplicándola a nuestras vidas, a la iglesia bautista Suma Paz. Ahora, el razonamiento vano o jactancioso de los corintios era más o menos el siguiente. Y me atrevo a decir que esto era parte de los pensamientos que ellos tenían, porque está en el contexto del pasaje que estamos mirando. Y vamos a ir, por favor, ahí al capítulo 6, versículos 12 en adelante, y vamos a tomar algunos versículos para poder ir mirando esto. Fíjense más o menos cómo era el razonamiento de los corintios, de su sabiduría humana, que les impedía mirar lo que Dios quería que ellos hicieran en ese momento. Primero, capítulo 6, versículo 12. Vamos a mirar varios versículos ahí, no vamos a leerlo de corrido, sino vamos a mirar varios versículos. Fíjense en el razonamiento de ellos. Razonamiento número 1, ya somos libres en Cristo Jesús. Podemos vivir bajo la gracia de Dios, ¿cierto? Ya somos libres y podemos vivir bajo la gracia de Dios. Ahora, ¿es verdad que somos libres en Cristo? Sí. ¿Es verdad que estamos bajo la gracia de Dios? Sí.
Pero tristemente algunos utilizan esto para decir que entonces podemos pecar y vivir en pecado y eso no tiene ninguna repercusiones. Pero la palabra de Dios no nos dice esto. Versículo 12. Pablo les responde a este pensamiento mentiroso o incorrecto. Pablo les dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Es decir, hay comportamientos que hacen un gran daño, un daño muy terrible a el cuerpo de Cristo, a la iglesia e incluso a la misma persona en particular. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y es que así es el pecado. El pecado se muestra como algo permitido a veces, o también a veces se muestra como algo bueno, pero finalmente termina siendo algo que no conviene, que hace daño, y algo que termina dominando al hombre en su andar diario. Se coloca como un amo cruel que daña y destruye la vida del hombre. Entonces, el primer razonamiento es: ya soy libre en Cristo Jesús, ya estoy bajo la gracia. Está bien que el hermano haga lo que quiera porque estamos bajo la gracia, ¿cierto? Pero no es así. Otro pensamiento que nosotros podemos encontrar allí que quizá tenían estas personas. Otra cosita más importante ahí. El cuerpo de Cristo no es para la fornicación, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Lo que está diciendo básicamente es que el alimento es para nutrir el cuerpo, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Son cosas que pertenecen a esta vida humana. Pero el cuerpo que nosotros tenemos es un templo de Dios. Y ese cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Es decir, Él ha venido a morar en nosotros y nos ha tomado como un templo. Y ese templo, que es nuestro cuerpo, debe ser un instrumento para darle gloria y alabanza a Dios, no para la inmoralidad sexual. Así que el hermano está libre de hacer lo que quiera. La respuesta en este caso de la palabra de Dios es no. Ese cuerpo de ese hermano le pertenece al Señor. El Señor pagó un alto precio por él. Así que ese cuerpo tiene que ser utilizado para la gloria y la alabanza de Dios. Saltamos al versículo 18. Dice el apóstol Pablo: huid de la fornicación. ¿Puedo vivir como quiera? No. Huid de la fornicación. Porque además, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es decir, son pecados, es algo malo, pero en un sentido son cosas que salen de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la mentira sale de nuestra boca, ¿cierto? Tiene consecuencias, pero sale de nuestra boca. Sin embargo, cuando se refiere a la fornicación, dice el versículo: más el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿cierto? Está destruyendo el templo de Dios y eso va a traer consecuencias lamentables sobre su propia vida. Ahora, nosotros conocemos algunas de esas consecuencias, ¿verdad? Cuando personas viven en inmoralidad sexual, a veces hay enfermedades que son destructivas, que incluso pueden llevar a una persona a la muerte. Entonces, las consecuencias de ese pecado, la persona las recibe sobre su propio cuerpo. Y un versículo más, ese está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahí nos tocaría salir, les doy la cita y lo leo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí no se está hablando acerca de perder o no perder la salvación. Se está hablando acerca de que si yo utilizo este cuerpo que el Señor ha comprado, 1 Corintios 3:17. Sí, 1 Corintios 3:17. Lo leí, pero les dije que anotaran la cita para que vayamos un poquito más rápido. Entonces, 1 Corintios 3:17, lo leo nuevamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido comprados para pertenecerle a nuestro Dios, le pertenecemos a Él. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que ese pensamiento de que este es mi cuerpo y yo puedo usarlo como se me dé la buena voluntad, es un pensamiento engañoso que Satanás quiere que nosotros, los creyentes, incluso tengamos.
El cuerpo ha sido habitado por el Espíritu de Dios y en ese sentido es santo. Cuando nosotros destruimos el templo de Dios, entonces Dios también va a tomar su vara para reprender fuertemente a aquel que utiliza aquello que es santo, que le pertenece a Dios, y lo utiliza para la inmundicia o para la inmoralidad. Otra cosa que pudieron haber pensado estos hermanos allí en Corinto respecto a lo que estamos diciendo: él está en todo su derecho para hacer lo que mejor le parezca. Nosotros no somos nadie para juzgar la libertad que este hermano tiene en Cristo Jesús. ¿Por qué yo debería decirle algo si quién soy yo para decirle algo a esta persona? Ese pensamiento, aunque puede sonar muy bíblico, mis hermanos, realmente no lo es. Porque Dios, al ponernos en un cuerpo como la iglesia, nos ha llamado a rendirnos cuentas los unos a los otros. Yo como hermano en Cristo de cada uno de ustedes, y en este caso desempeñando el rol de pastor, tengo el deber, bíblicamente hablando, de si yo veo que alguno de mis hermanos está descarriándose, no de decir, no, pues él verá lo que hace, ¿cierto? Él es responsable y verá lo que hace. No, yo tengo el deber, por amor a mi hermano y por procurar la santidad del cuerpo de Cristo, yo tengo el deber de acercarme a mi hermano y decirle: hermano, sabes, el camino que estás tomando es un camino que te va a llevar a la destrucción. A veces la persona querrá escuchar, si es sabio, a veces no querrá escuchar, pero ese es mi deber delante de Dios, en amor, pero también con verdad. Y también es el deber de cada uno de ustedes, los unos para con nosotros, mis hermanos, incluso hacia mí, porque el siervo que por la gracia de Dios tiene la oportunidad de aquí de predicar la palabra de Dios no es tampoco un hombre perfecto. Yo también necesito dar cuentas al Señor y también dar cuenta a cada uno de mis hermanos como cuerpo que somos en Cristo Jesús. Así que usted también está, por amor y por amor a Dios y por amor a la verdad, en la obligación bíblica de acercarse y decirme: pastor, mire, yo quisiera decirle esto que considero que no está haciendo bien. Ahora, no por chisme, ¿no? Sino en cosas que sean genuinas y verdaderas. Y lo mismo de mi parte hacia usted. El punto es que todos en el cuerpo de Cristo somos iguales. Yo estoy desempeñando este rol, pero todos somos iguales, somos hermanos en Cristo. Y tenemos el deber de cuidarnos los unos a los otros, incluso en este tipo de situaciones que estamos considerando aquí en este pasaje. Así que los corintios, los hermanos en Corinto, en lugar de enorgullecerse en sus vanos razonamientos y decir: no, es que nosotros sabemos mucho de la palabra y esa persona tiene libertad para hacer lo que quiera, lo que Pablo les está diciendo es: sacúdanse, consideren el peligro de lo que está sucediendo y tomen cartas en el asunto, porque esto es algo que debe ser tratado y que debe ser tratado con seriedad. Hermanos, el peligro que Pablo está viendo aquí es que al consentir ese pecado como normal, eso puede provocar que los creyentes se acostumbren a él y eso puede hacer que el daño sea más perjudicial que si ese caso se hubiese tratado en el momento oportuno. Fíjense lo que Pablo sentía con respecto a esto, y él lo expresa también en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Interesante porque Pablo, por el celo que él tiene por la iglesia, a veces tenía un comportamiento muy apasionado, un celo muy profundo en su corazón, que quizás algunos hermanos podían llegar a percibir como algo invasivo o como algo exagerado o como incluso tal vez un fanatismo de Pablo. Pero Pablo le pide a los hermanos: tolérenme un poco de locura, porque ustedes, la situación que se está viviendo en este momento en la iglesia, en alguna forma me obliga a decir las cosas que tengo que decir y a comportarme en la manera como me estoy comportando. Porque dice el versículo 2, porque tiene una explicación el celo de Pablo, ese comportamiento aparentemente loco de Pablo. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo: iglesia bautista de Corinto, no, iglesia de Corinto, iglesia cristiana de Corinto,
Saben, mi trabajo como apóstol ha sido que ustedes un día puedan ser presentados delante del Señor Jesucristo como una virgen pura para el matrimonio. Ese es mi trabajo. Y recordemos que la iglesia es la novia de Cristo, ¿cierto? Que se va a unir un día con el Señor Jesucristo en el cielo. Entonces Pablo quiere que la iglesia se mantenga pura para el día cuando finalmente ella se encuentre con Jesús. Y el celo de Pablo es por la pureza de la iglesia. Las cosas que Pablo tuvo que decirlas por amor a la iglesia de Cristo, pero con la vehemencia, con el vigor, con la pasión que se requería en el momento en que estas cosas se estaban presentando. Así que si a alguna persona puede parecerle que lo que Pablo está diciendo es demasiado fuerte, tengamos en cuenta el corazón de este hombre. Yo celo a la iglesia con un celo que proviene de Dios. Es un celo santo. Y yo quiero que la iglesia en Corinto se presente pura delante del Señor Jesucristo en el día en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Fíjense el versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos tener el mismo celo por la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, no solamente el pastor o los pastores de nuestra iglesia, no solamente los diáconos de nuestra iglesia, sino cada uno de nosotros debemos tener un celo de Dios en nuestros corazones porque la iglesia se mantenga pura y sin mancha para el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa es la respuesta incorrecta de parte de la iglesia. Se envanecieron, se jactaron, ignoraron el pecado, lo consintieron, no tomaron medidas a tiempo. Pero ¿qué dice Pablo que debería ser la respuesta correcta que los creyentes deberían dar en este momento? Voy a mencionarlos muy rápidamente y el próximo domingo vamos a profundizar un poquito más en ellos porque el tiempo ya nos está alcanzando el día de hoy, pero no quiero que nos vayamos sin tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la respuesta correcta que la iglesia debió dar en este caso? La encontramos en los versículos 2 al versículo 5. Aquí estamos en el pasaje inicial, que es 1 Corintios capítulo 5, versículos 2 al versículo 5. Lo primero es, si ellos estaban envanecidos, es no envanecerse, no ser orgullosos, sino más bien ser humildes y escuchar lo que Dios tiene para decir en este asunto a través de la palabra. Nosotros a veces tenemos muchas ideas y muchos conceptos diferentes de lo que se debería hacer, ideas propias, conceptos propios. Pero lo que debemos hacer, hermanos, en ese sentido es estar unidos en un mismo sentido. Debemos tratar este asunto. Dios dice que este asunto tiene que ser evaluado y se tienen que tomar decisiones respecto a él. Y como iglesia tenemos que unificar esos criterios. Porque si no va a pasar lo que mencionaba hace un momento. Yo me hago del lado del hermano y yo me hago en contra y entonces se arma tremendo desastre que incluso ha causado divisiones en iglesias. Entonces, no envanecerse, no seguir su propio razonamiento, sino escuchar a la palabra del Señor. Número 2, lamentarse por el pecado. Fíjense en el versículo, la segunda parte del versículo 2. No estáis envanecidos, pero no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Esta palabra tiene como la fuerza de esa práctica judía de rasgarse las vestiduras que nosotros hemos leído en la palabra, ¿cierto? Cuando algo producía un dolor intenso en alguien, esa persona expresaba su dolor era como una expresión de indignación, a veces por ira o quizá por enojo, por tristeza. Era un sentimiento impactante en su corazón que él manifestaba en esa manera externa. Así que en algún sentido Pablo nos está llamando no a rasgarnos las vestiduras porque de pronto nos quedamos sin camisas, sino más bien, hermanos, a que nosotros sintamos un profundo dolor en nuestro corazón por ese pecado que está siendo cometido en la iglesia y que no se está lidiando en la manera como se debería lidiar. Es decir, rasgar el corazón en dos, ¿cierto? Lamentarse profundamente con el pecado.
Otra vez, mis hermanos, el pecado no debe ser consentido. Ay, sí, no pasa nada. O hasta lindo que se ve el hermano haciendo esas cosas. Sino que el pecado en la iglesia tiene que ser lamentado profundamente. La iglesia no puede sentirse cómoda con ese olor apestoso de pecado deambulando en medio nuestro. Tiene que haber un dolor profundo en nuestro corazón con respecto al pecado. Y si no lo siente el hermano mismo que lo está cometiendo, por lo menos nosotros como iglesia sí deberíamos experimentarlo. Por el daño que le causa a la iglesia, por el daño que le causa a ese mismo hermano que lo está viviendo, pero sobre todo por el dolor que produce el corazón de Dios cuando sus hijos viven en una forma que lo deshonra a Él. Número 3. La persona o la situación que está produciendo daño tiene que ser juzgada. Ahora, esta palabra juzgar tiene tenemos conflicto con esa palabra, ¿cierto? Pero fíjense lo que dice Pablo, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces Pablo, como ese Pablo, ¿cierto? ¿Por qué juzgas al hermano Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, sí, el único que juzga es Dios, ¿cierto? Y otra vez eso es sabiduría humana, eso es orgullo humano, eso es estar envanecido, eso es creer que mi sabiduría es mayor que la sabiduría que viene de la palabra del Señor. Ahora, hay un tipo de juicio, de juzgamiento, que sí es malo y que sí es pecaminoso. Es ese juzgamiento, primero, en el cual nosotros condenamos a la persona, a veces ni siquiera sin conocer todos los hechos. ¿Cierto? Nosotros decimos, esa persona es mala clase o lo que sea, y a veces ni siquiera la hemos conocido, o a veces por algo que nosotros hemos escuchado. Cuando nosotros condenamos a una persona, esa clase de juicio es un juicio pecaminoso, no es conforme a lo que Dios desea para nosotros. Pero también la palabra de Dios nos llama a juzgarnos los unos a los otros. Ahora, ¿en qué sentido? Para que tengamos en cuenta el concepto bíblico de juzgar aquí en esta parte. Significa tomar una decisión y determinar una sentencia. Eso es lo que el diccionario bíblico me dice acerca de la palabra juzgar. Tomar una decisión y determinar una sentencia. ¿Qué implica? Implica evaluar la situación, evaluar lo que está sucediendo con la persona, evaluarlo con verdad, ¿cierto? No con imparcialidad, no por mis emociones o mis sentimientos. A mí me parece, es informarnos bien de lo que está sucediendo para poder hacer una evaluación correcta. Ahora, Pablo no estaba presente, pero él al principio dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, ¿eso fue un chisme por el cual Pablo tomó esta determinación? No. Resulta que en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, unos hermanos, líderes de la iglesia, fueron a Pablo para informar a Pablo de la situación que se estaba presentando en la iglesia. Entonces Pablo tiene un informe completo de lo que está sucediendo. Pablo no está tomando decisiones apresuradas aquí, ¿cierto? Ni por chisme ni por murmuración. Entonces Pablo hizo una evaluación concienzuda de la situación y finalmente tomó una decisión. Esto es lo mejor para la iglesia, para ese hermano, en esta situación en particular que está sucediendo. Entonces no es una decisión en la carne, es una meditación profunda, guiada por el Espíritu de Dios, en oración, en la palabra del Señor, para evaluar correctamente la situación y poder tomar una determinación al respecto de esto. Entonces Pablo dice, esa situación hay que juzgarla, mis hermanos. Tienen que determinar algo con respecto a lo que está sucediendo en la vida de esta persona. ¿Saben, mis hermanos? Vamos a pausar allí. ¿Listo? Vamos a parar ahí. Vamos a mirar el resto de las cosas más adelante, el próximo domingo. Porque quizá hay algunas cosas que de pronto si menciono en este momento, no las mencionamos con el contexto suficiente y pueden no ser entendidas de la mejor manera. Pero otra vez, parte de mi intención, al mirar primero el ejemplo y luego tratar de mirar un poco más los conceptos,
es que esto nos haga sacudir un poco en nuestras mentes, ¿cierto? Que nosotros estemos pensando en lo que está sucediendo aquí, en las cosas que hemos dicho con respecto a este caso en particular de inmoralidad, pero también, mis hermanos, que pensemos en cómo nosotros como iglesia podemos aplicar eso al contexto actual en el que nosotros nos encontramos. ¿Hay situaciones de pecado que suceden en medio nuestro? Sí. ¿Hay situaciones graves de pecado que suceden en medio nuestro? Quizá todavía en este momento no hemos tenido algo tan bochornoso como lo que está pasando aquí, pero en algún momento quizá puede llegar a suceder. ¿Cómo debe responder la iglesia en ese momento? No nos podemos quedar callados, no podemos ignorar lo que está pasando, sino que debemos tomar medidas al respecto. Debemos juzgar la situación, haciéndolo bajo la palabra, en oración, bajo una profunda meditación guiada por el Espíritu de Dios, pero evaluando bien las cosas y tomando determinaciones al respecto. Porque, mis hermanos, como dice Pablo, lo celo por el celo de Dios. Cada uno de nosotros debemos velar por la pureza en la iglesia, que es el cuerpo del Señor